Miembro actual de la Junta Ejecutiva ILAE, Comisión Norteamericana 2018. Le doy bienvenida al doctor Jorge Burneo y el auditorio es suyo, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Perfecto, gracias. Pues bueno, muy agradecido por la invitación. Es un honor para mí dirigirme a mis colegas bolivianos. En especial, gracias a la doctora Terán que me invitó a participar en este simposio. Bueno, en los siguientes minutos les voy a presentar sobre estado epiléptico con énfasis en lo que es estado epiléptico refractario y superrefractario. A ver. Estos son algunos de los conflictos de interés, pero no creo que estén relacionados de ninguna manera con lo que voy a presentar. Esta es la agenda. Hablaremos brevemente sobre definiciones, luego sobre epidemiología, presentación, tratamiento y pronóstico. El estado epiléptico o estatus epilépticos es, como ustedes saben, una crisis epiléptica prolongada que se repite en intervalos, que produce una condición epiléptica persistente. Ha habido muchas conversaciones y discusiones acerca de cuál sería el tiempo adecuado, pero ya se encontró en animales que después de 5 minutos ya comienzan a haber cambios a nivel metabólico, así como a nivel genético, por lo cual en el 2000, más o menos a partir del 2010, quizás antes, ya se hablaban de los 5 minutos y se oficializó en el 2015 cuando se menciona que el estado epiléptico es cuando las crisis duran 5 minutos o más, ya sea una crisis continua o una crisis discreta, es decir, crisis una tras otra sin recuperación entre los periodos de crisis. Y se usa los 10 minutos cuando hablamos de crisis focales y de ausencia, los 5 minutos para más crisis generalizadas. Hace no mucho tiempo atrás vino una paciente a nuestro centro donde se veía que la paciente tenía este tipo de crisis y luego el electroencefalograma se normalizaba y luego se volvía así y continuó así en este estadio por más o menos unos 20 minutos. Y bueno, eso ya define el hecho de que la paciente está con crisis. A veces no es tan bonito el electroencefalograma como este, sino a veces tenemos este tipo de descargas que son más generalizadas, no continuas, pero el paciente tiene una alteración del conocimiento y estas descargas persisten por más de 15 minutos, por lo cual definimos esto como un estado epiléptico. En cuanto al estado epiléptico refractario, se refiere a un paciente que tiene estado epiléptico, pero que el estado epiléptico persiste después de 2 fármacos anticonvulsivantes que son administrados de manera parenteral. Y el estado epiléptico superrefractario es cuando persiste al menos 24 horas después del uso de anestésicos continuos. Como ustedes ven aquí en esta gráfica, verde es estado epiléptico no convulsivo. El estado epiléptico convulsivo es el que está de color melón. Y se ven pues que la incidencia de estatus epilépticos no ha modificado mucho a través de los años. Estas líneas negras representan el intervalo de confidencia y entre ellas hay mucha sobreposición. Entonces la verdad que la incidencia no se ha modificado, alrededor quizás entre 20 por, por 100.000 pacientes por año. En el estado epiléptico refractario y superrefractario la cuestión es más difícil, es más rara, pero de aquellos pacientes que van al estado epiléptico, 12 a 48% de los pacientes irán al estado epiléptico refractario. Y de los que van al estado epiléptico refractario, más o menos 15 a 22% irán al estado epiléptico superrefractario. Y si bien la mortalidad es alta en estado epiléptico, en el estado epiléptico refractario la mortalidad es aún mucho mayor, entre 10 a 40% de acuerdo con reportes, y para el estado epiléptico superrefractario entre 35 y 65% es la mortalidad. Y los factores de riesgos asociados al desarrollo del estado epiléptico refractario y superrefractario, aquellos pacientes que tienen crisis focales motoras frecuentes, aquellos pacientes que ya han tenido un estado epiléptico no convulsivo o que se presentan un estado epiléptico no convulsivo, pacientes con una glicemia muy alta y aquellos que tienen encefalitis autoinmune.
Entre las etiologías del estado epiléptico refractario y superrefractario, bueno, existe el sintomático versus criptogénico desconocido, que puede ser un problema agudo, remoto, progresivo. Entre los más comunes tenemos los niveles bajos de fármacos anticonvulsivantes, es decir, una persona que ya tiene epilepsia, pero que por alguna razón no ha tomado sus medicinas o se olvidó tomarlas. Trauma, tumores, infecciones del sistema nervioso central, ciertas alteraciones metabólicas o toxinas y finalmente ataques cerebrovasculares muy raramente se pueden presentar también como estado epiléptico. Hay dos conceptos importantes, uno es el NORS y el otro es el FIRES. El NORS que se refiere a en inglés es New Onset Refractory Status Epiléptico, son aquellos estados epilépticos refractarios que se dan de inicio en pacientes que nunca han tenido crisis epilépticas, nunca han tenido nada, estados epilépticos anteriormente tampoco. Y FIRES vendría a ser una subcategoría de NORS, no sé por qué sigue saltando, pero bueno, que está asociado a una infección febril de 2 semanas a 24 horas antes del inicio del estado epiléptico refractario. Y generalmente no hay fiebre al inicio del estado epiléptico. Entonces, viene a ser prácticamente una subcategoría de NORS. Anteriormente se usaba más el término FIRES para niños y NORS para adultos, pero ahora ahí se intercalan de manera común. Y el NORS y el FIRES son muy raros, han habido muy pocos reportes. Se sospecha que aproximadamente 20% de los estados epilépticos refractarios son NORS y la mayoría generalmente van a estado epiléptico superrefractario. La mortalidad en este tipo de entidades es muy alta, es del 12% en niños y 16 a 27% en adultos. Y si los pacientes sobreviven, generalmente tienen alteraciones cognitivas en la mitad a 2/3 de ellos, así como muchos de ellos desarrollan epilepsia refractaria. A nivel celular, cuando hay un estado epiléptico, hay una exagerada expresión de ciertos receptores excitatorios como el AMPA, el NMDA, el glutamato y los canales de sodio y potasio. Y esta expresión se vuelve mucho más exagerada en aquellos pacientes que tienen estado epiléptico refractario y superrefractario. También se sospecha que hay una internalización, así como una baja expresión de los receptores inhibitorios, refiriéndonos básicamente a los receptores GABA. En cuanto a la evaluación y el manejo, han habido ya diferentes publicaciones al respecto. Quizás la más importante es este consenso internacional que fue publicado en el 2022, donde se habla cómo se debe manejar el estado refractario de inicio nuevo, o sea, el NORS, incluyendo el FIRES, ¿no? Que se refiere al síndrome epiléptico relacional a la infección, como les mencioné. Cada vez que tienen un paciente con estado epiléptico, ya saben ustedes, el ABC, la vía aérea, la respiración y la circulación, todos estos pacientes, ya sea inmediatamente o pronto, deben tener un tipo de imagen cerebral, idealmente una tomografía, así como una electroencefalografía. Y obviamente hay que dosar glucosa, electrolitos, entre otras cosas. Ya cuando el paciente está intubado o en la unidad de cuidados intensivos, ya hay que comenzar a pensar hacer una resonancia, si es que no ha habido nada claro en la tomografía, una punción lumbar en algunos casos, en la búsqueda de algún marcador autoinmune o la elevación de proteína que puede indicar que hay un proceso autoinmune por medio. A veces hay que hacer un panel toxicológico dependiendo si uno sospecha exposición a ciertas toxinas o a ciertas drogas. Y si el paciente toma fármacos anticrisis o estuvo tomando fármacos anticrisis porque tiene una historia de epilepsia, hay que dosarle los niveles para llevarlos a lo que uno podría considerar adecuado. En nuestro centro siempre hacemos electroencefalograma continuo para aquellos pacientes que han sido diagnosticados de estado epiléptico y que no se despiertan casi inmediatamente, ¿no? Y generalmente en estos pacientes con estado epiléptico refractario nos hacemos 3 tipos de evaluaciones. La primera es, si sospechamos que el problema es autoinmune, hacemos un panel autoinmune y también hacemos paneles en búsqueda de quizás una vasculitis o un problema reumatológico que tenga que estar envuelto en esto. Obviamente, si es que no encontramos lesión en la resonancia, comenzamos a hacer tomografías del tórax, del abdomen,
o a veces resonancia, dependiendo del caso, y siempre hacemos un ultrasonido de los ovarios y los testículos, porque los teratomas ováricos, así como los teratomas testiculares, se han asociado a epilepsias autoinmunes y sobre todo al NORS. Y también panel paraneoplásico si es que ha habido alguna historia de cáncer anteriormente o si el paciente es mayor. Y en cuanto al EEG, hacemos un EEG continuo, es decir, 24 horas de registro electroencefalográfico de día y la noche, y tenemos una persona que está a cargo de esas lecturas, ¿no? Y que puede proporcionar lecturas relativamente inmediatas si es necesario. Ahora, hay un sinnúmero de exámenes que uno puede hacer, obviamente dependiendo de la causa y dependiendo de lo que uno sospeche, ¿no? Esto, por ejemplo, es tomado del European Journal of Neurology, que fue publicado en el 2021, en el cual se hace una revisión sistemática de la etiología de los estados epilépticos refractarios y qué tipos de exámenes se le hicieron. Como ustedes ven, las sospechas más altas han sido siempre que haya problema infeccioso de por medio, un problema autoinmunio paraneoplásico. Y el resto de test que son en búsqueda de cosas raras uh, que a veces uno tiene que pensar en ellas, ya se usan diferentes tipos de test dependiendo de lo que uno está sospechando. Pero problema autoinmune, problema paraneoplásico, así como problema infeccioso es lo que generalmente se sospecha al inicio si es que la resonancia es negativa o la tomografía es negativa, para mostrar una lesión rápida. En cuanto al tratamiento, uno cuando evalúa al paciente con estado epiléptico y ya comienza el paciente a ir al estado epiléptico refractario, si en su centro la persona que lee EEG no es la persona que trata al paciente, es necesario que haya una colaboración. El lector de EEG debe estar dispuesto y, bueno, disponible para proveer información a la persona que está tratando al paciente. Y esta colaboración va a permitir un manejo adecuado del paciente. Sé que en muchos centros los electroencefalogramas son interpretados por un neurofisiólogo, mientras que el que trata al paciente es un neurólogo o un médico de cuidados intensivos. Entonces la colaboración debe estar siempre permanente. Ahora, por muchos años se ha hablado de que lo ideal sería llevar al paciente que está en crisis continua a una supresión de las crisis. Y si no se puede llevar una supresión de las crisis, entonces tienen que llevarse este patrón de supresión burst. Y muchas publicaciones han habido al respecto, y el supresión burst es el patrón en el cual la actividad del eje es de muy bajo voltaje con periodos de actividad de amplitud muy alta, que es el burst. Y generalmente es lo que hacíamos, ¿no? Por muchos años. Ahora, últimamente, se está abogando porque no se llegue uno al supresión burst si es que uno llega a suprimir las crisis. Es decir, que uno puede comenzar a dar las medicaciones hasta que uno ya no ve crisis y parar la mano ahí, pero si no está muy convencido de que la crisis ha parado, porque a veces hay cuestiones en el electroencefalograma que no permite determinar que es una crisis. Entonces quizás lo ideal sería en ese momento llevar al paciente a un patrón de supresión burst. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Si es que uno lleva al paciente a supresión burst, ¿por cuánto tiempo tiene que mantenerlo? En nuestro centro generalmente lo que hacemos es estamos 24, 48 horas con los anestésicos endovenosos tratando de mantener este supresión burst y luego comenzamos a hacer un retiro gradual de los anestésicos, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta cuando uno monitorea a estos pacientes que pueden haber complicaciones del tratamiento. Y obviamente esto va a depender de qué fármaco uno está utilizando para parar las crisis. En cuanto al agente de elección, es difícil decir cuál es el agente ideal. Hace poco, o bueno, no muy atrás, hubo este estudio en el cual se comparó la fosfenitoína, levetiracetam y ácido valproico, y la verdad que fueron muy similares en cuanto a la cesación de crisis, así como los efectos colaterales. Donde yo laboro en Canadá no usamos fosfenitoína, sí existe, pero no usamos. Lo que usamos es básicamente la fenitoína, que es lo mismo, ¿no?
La verdad que en nuestro centro todavía seguimos con el uso de benzodiazepinas. En nuestro caso es Ativan, pero sé que en algunos países, en muchos países de Latinoamérica usan el diazepam. Y luego, si no hay respuesta a 2 dosis de diazepam o de Ativan, pasamos a la fenitoína. Y en ese momento uno puede ya debatir si es que quizás para determinado paciente lo ideal sería usar el ácido valproico o el levetiracetam. Como les digo, en el estudio que fue publicado no muy atrás, no hubo mucha diferencia entre estos 3 fármacos. Hay otros fármacos que nosotros usamos también para manejo de estado epiléptico. Generalmente lo que hacemos es primero vamos con fármacos que tienen acceso endovenoso, como por ejemplo el fenobarbital, la lacosamida, y si es que ya, generalmente cuando el paciente llega al estado de epilepsia, de estado epiléptico refractario, pues ya se usa la fenitoína, ya se usa la levetiracetam, ácido valproico, entonces usamos otros tipos de agentes, ¿no? Ponemos una sonda nasogástrica y por ahí comenzamos a pasar la droga. En cuanto a los agentes anestésicos, los más usados en la literatura son los que están mencionados ahí, el midazolam, el propofol, los barbituratos y la ketamina. En nuestro centro hicimos unos estudios preliminares con isoflurano y desflurano, pero ya se ha demostrado que a largo plazo estos agentes inhalantes probablemente sean la causa de atrofia hipocampal, que al final, una vez que pase la crisis, es que el paciente sobrevive, puede llevar a una atrofia hipocampal, la cual puede llevar a una epilepsia refractaria. Entonces ya no usamos esos agentes, y los agentes que más usamos en nuestro centro son midazolam y propofol. Pero como les digo, en la literatura también se menciona el uso de ketamina y de barbiturato, sobre todo el pentobarbital. Y si uno no funciona, entonces lo ideal es agregar el otro. Entonces, a veces en nuestros pacientes con estado epiléptico refractario o superrefractario, combinamos el midazolam con el propofol de manera muy frecuente. Esta tablita les muestra cómo empezar a cada una de estas drogas. El midazolam, que es muy frecuente, nosotros lo usamos bastante, 0.2 miligramos por kilo. Y la infusión es de 0.05 a 2.9 miligramos por kilo por hora, ¿no? Y comenzamos poco a poco con el gol de parar las crisis o si uno no está muy convencido que sean parar las crisis, tratar de ir al patrón de supresión burst. Es importante saber cómo son metabolizados estos agentes. Todos ellos son metabolizados a nivel hepático. Por lo tanto, uno tiene que tiene que monitorear la función hepática, sobre todo con, con marcadores de integridad celular como el ALT y el AST. Y muchos de ellos producen depresión respiratoria, por lo cual se recomienda, obviamente estos pacientes están intubados, pero se recomienda que haya un monitoreo activo por parte de una persona que sabe manejar la máquina como un intensivista. El problema con el midazolam es que hay taquifilaxia y tiene un metabolito activo que también puede afectar el riñón, pero lo usamos mucho porque es de acción muy rápida y la vida media de esta medicación es muy corta. Y tratamos de no tener al paciente por más de una semana en el midazolam, aunque a veces sí, en estados de epilepsia súper refractarios, generalmente esto se ha prolongado. El propofol es un agente que usábamos anteriormente mucho más que el midazolam, pero puede producir un síndrome que se llama el síndrome de infusión de propofol, en el cual hay una alteración a nivel hepática que puede producir más problemas que otra cosa. Pero aquí tenemos, como les muestro en la tabla, de 1 a 2 miligramos por kilo en la dosis de bolo y la infusión de 30 a 200 microgramos por kilo por hora. Lo interesante de todos estos fármacos es que, como ven en el mecanismo de acción, la mayoría son GABA-A agonistas, con excepción de la ketamina, que es un agonista en NMDA, o sea que tiene una acción es una acción diferente. Entonces, generalmente cuando lo que hacemos es combinamos el midazolam con el propofol, y obviamente hay otros fármacos a bordo, como la fenitoína o el levetiracetam o algún otro. Si no funciona el combo de midazolam propofol, pasamos a ketamina, ya que tiene un mecanismo de acción diferente, ¿no? Generalmente ya no vamos al pentobarbital, aunque si el paciente tiene problemas arrítmicos o es un paciente con muchos problemas cardíacos, probablemente usemos el pentobarbital porque la ketamina está asociada a problemas cardíacos, sobre todo arritmias.
Entonces, cualquiera de estos agentes, cualquiera de estos 4 agentes pueden ser usados, es lo que muestra la literatura, y lamentablemente no hay estudios aleatorios que hayan comparado un fármaco con el otro, ¿no? En cuanto al tratamiento no farmacológico, en nuestro centro, una vez que el paciente ya está en estado epiléptico refractario, comenzamos a pensar en inmunoterapia. Y esto siempre y cuando no hay una lesión en la resonancia o en la tomografía, ¿no? O sea, obviamente si hay un tumor, pues no lo vamos a usar. Si sospechamos una infección, tampoco lo vamos a usar. Pero generalmente estos pacientes que tienen estado epiléptico refractario, en nuestro centro vemos mucho esto asociado a problemas autoinmunes. Entonces siempre empezamos con solumedrol o metilprednisolona, 1 gramo al día. Generalmente damos por 5 días y vemos la respuesta, ¿no? Y si en verdad es un problema tipo inmune o autoinmune, va a haber respuesta. Entonces uno ya puede comenzar, después de los 5 días puede hacer mantenerlo en prednisona a bajas dosis, pero después manejar básicamente los fármacos anticrisis, ¿no? En muy contadas veces hemos usado la neuromodulación, sobre todo el estimulador del nervio vago. También hemos usado muy pocas veces la dieta cetogénica y solo en una oportunidad o en 2 tuvimos que usar la cirugía receptiva. Un paciente que tenía crisis del lóbulo temporal derecho, ambos, muy claramente detectadas en el electroencefalograma. A pesar de que no había lesión en la resonancia, hicimos la cirugía y el paciente volvió libre de crisis, ¿no? La hipotermia es algo que se ha estado usando por mucho tiempo también y tiene algún rol, aunque últimamente más que todo ya no lo usamos porque nos hemos dado cuenta de varios estudios que no funcionan, ¿no? Entonces hablemos de cada uno de ellos. Bueno, la inmunoterapia, como les mencionaba, siempre la empezamos cuando hay sospecha de encefalitis autoinmune, y la encefalitis autoinmune la sospechamos sobre todo en los NORS o en los FIRES, y en aquellos pacientes que no tienen ninguna lesión en la tomografía o en la resonancia. Obviamente uno tiene que descartar que sea una infección. Obviamente estos pacientes generalmente tienen una punción lumbar, como lo mencioné inicialmente, y empezamos con esteroides de altas dosis, metilprednisolona. Algunos centros usan inmunoglobulina, otros centros usan plasmaféresis. Para nosotros es más barato y más práctico usar la metilprednisolona, y si detectamos que al final es un problema autoinmune, probablemente usemos también la inmunoglobulina o la plasmaféresis. Eso ya depende de qué tan disponible esté una o la otra en su centro, ¿no? Y siempre empezamos en las primeras 48 horas. O sea, viene el paciente, le tomamos una tomografía, no hay ninguna lesión, lo intubamos, le ponemos el electroencefalograma, monitorizamos, el mismo día le hacemos una punción lumbar para el descarte de infección. Obviamente le hacemos cultivos, ¿no? Placa y examen de orina y todo lo que hay que hacer. Y cuando se determina que no hay infección o si la sospecha de infección es muy baja y no hay lesión en la tomografía, empezamos los esteroides de altas dosis, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que mientras más rápido se usa la inmunoterapia, los resultados son mejores. Muy pocas veces hemos usado la neuromodulación. Mi colega Ana Suyer Martí, que es española y que trabaja en nuestro centro y tiene mucha experiencia, se ha vuelto la experta en todo lo que es neuromodulación, hizo una revisión sistemática en la cual encontró que en los casos que se han reportado el control de la crisis se dio con el estimulador del nervio vago en más del 80% de pacientes. Y lo que hacemos, generalmente hacemos una titulación rápida. No sé qué tan familiarizados están con el estimulador del nervio vago, un dispositivo el cual debe titularse poco a poco, pero nosotros le damos una titulación rápida en estos casos. No hemos usado estimulador cerebral profundo, pero en algunos centros se ha reportado el uso de este tipo de neuroestimulación. La dieta cetogénica se reserva generalmente para niños en los cuales se sabe que hay una epilepsia genética por medio, ¿no? Por ejemplo, todas esas epilepsias asociadas al SLC2A1, que se sabe que la dieta cetogénica funciona. Entonces ya uno trabaja de manera colaborativa con la nutricionista y se ha reportado en la literatura 50-73% el control de la crisis. Nosotros no lo hemos usado en adultos simplemente porque no nos hemos visto expuestos a ningún tipo de este caso.
Obviamente la dieta cetogénica puede producir falla hepática, pancreatitis aguda, acidosis metabólica, y no se debe usar el propofol en estos casos, o si lo has usado, entonces no es una buena idea usar la epilepsia genética, porque pueden producirse un síndrome muy parecido al de la infusión de propofol. La hipotermia se usó por mucho tiempo en nuestro centro porque Brian Young, una de las personas que ha hecho mucha investigación en esto, usaba hipotermia a 32-34 grados centígrados por 24 horas con la idea de que quizás esto mejoraría la situación del paciente, pero ya se ha visto que en 3 meses no mejora el pronóstico. Hubo un estudio que se llamaba Ibernatus en el cual evaluaron esto y encontraron que no había mejoría. Por lo tanto, ya no lo usamos en nuestro centro y nos hemos dado cuenta que esta hipotermia produce trombosis venosa profunda, coagulopatías, infecciones, bradicardia e hipotensión. La cirugía de epilepsia la hemos usado solamente en 2 casos. Hubo una revisión en el 2007 en el cual se encontraron 36 casos, de los cuales 33 fueron operados y lograron un control de las crisis, pero se usa generalmente cuando hay un foco único. Cuando ya hay más de un foco, bueno, lo que se hace pues es la neuroestimulación. En nuestro caso, como los mencioné, fue un paciente que tuvo epilepsia del lóbulo temporal derecho, así que hicimos una lobectomía temporal derecha y la cosa fue bien. Pero lamentablemente, si bien han sido publicados estos casos, no se sabe al final qué ha pasado con estos pacientes después de 6 meses o un año, ¿no? Se sabe que paran las crisis, pero de ahí no se sabe nada más. En nuestro caso, este paciente se le hizo una lobectomía temporal derecha y salió del estado epiléptico súper refractario, y de ahora tiene sus crisis una que otra de vez en cuando y bueno, ahí va. Y cuando paró el estado epiléptico, ¿qué se hace? Bueno, entonces si el paciente estaba con medicaciones anticrisis, se le agregaron los anestésicos llegaron a parar las crisis o quizás lo llevaste al patrón supresión burst, entonces en ese caso lo mantienes 24 a 48 horas en ese patrón, comienzas a sacar los fármacos anticrisis. La cuestión ya está mejorando, obviamente al mismo tiempo viste ya sea la metilprednisolona o la inmunoglobulina. Lo que hacemos nosotros es, si la sospecha fue alta de proceso autoinmune y el paciente respondió con la administración de metilprednisolona o inmunoglobulina, entonces lo que hacemos es continuamos con agentes inmunomoduladores por 4 semanas a 3 meses. Es decir, si estuvo en la metilprednisolona, continuamos con la prednisona a bajas dosis quizás, y si estuvo con la inmunoglobulina, a veces usamos también prednisona o a veces usamos algún otro agente dependiendo cuál fue la causa. Obviamente continuamos con los fármacos anticrisis. Generalmente estos pacientes están en 3 o 4 fármacos anticrisis. Tratamos de titular estos fármacos de tal manera que el paciente no se va muy sedado. Y como le digo, todo esto depende de la etiología de fondo. Todos estos pacientes que han sobrevivido la epilepsia refractaria o la epilepsia suprarrefractaria son evaluados por un psiquiatra en algún momento, por consultorio externo, y obviamente son referidos a fisioterapia y terapia ocupacional, ya que estos pacientes requieren rehabilitación intensa, ¿no? Uno no le presta mucha atención a la cuestión de la salud mental, pero muchos de estos pacientes pueden quedar con síndrome de estrés postraumático y requieren una evaluación psiquiátrica intensa, con manejo intenso, ya sea con medicaciones para calmar la ansiedad o la depresión, o simplemente a veces lo que necesitan es hablar con un psicólogo, ¿no? Una terapia del comportamiento cognitiva. En cuanto a pronóstico, la mortalidad, como les mencioné, es alta, de entre el 30 al 50%, y el pronóstico es peor en aquellos pacientes que son mayores de 60 años, es decir, mientras mayor el paciente, mayor los chances de que fallezca durante una de estas situaciones. Y la otra cosa que nos hemos dado cuenta es cuando el estado epiléptico refractario ha sido manejado ya sea a propósito, es decir, que no se pudo transferir al paciente por algún otro motivo, o simplemente lo manejaron ahí sin saber que estaban lidiando con una epilepsia de tipo refractario, y luego lo transfirieron a un centro de referencia, entonces la cosa no fue muy bien. Baja mortalidad cuando el estado epiléptico es debido a un tumor o debido a alguna droga que se usó o debido al alcohol.
Y también en muchos centros se usa un score que se llama Status Epiléptico Severity Score, un score que muestra la severidad, que evalúa la severidad del estado epiléptico, ¿no? Y estos toman en cuenta la edad, si es menor de 65 años o 65 años o más, cuál fue el peor tipo de crisis, si fue focal, bueno, parcial, simple, parcial, compleja, ausencia, crisis generalizada convulsiva o crisis no convulsiva, pero el paciente está en coma. Y como les mencioné anteriormente, las peores crisis son aquellas que el paciente no está convulsionando, sino que detecta uno la crisis en el electroencefalograma, pero el paciente está en coma, no despierta. Si el nivel de conciencia el paciente estuvo alerta en algún momento o siempre estuvo estuporoso o comatoso, y si hay una historia de crisis anteriormente, generalmente la cosa va bien, pero si no y es de nuevo de inicio nuevo, como por ejemplo en el NORS, la cosa va mal. Entonces uno tiene un score ahí, ¿no? Y mientras más alto el score, peor va la cosa. El otro score es este, el NT score, en el cual básicamente se mide bueno, el estado epiléptico convulsivo, que es lo que les mencioné, pero también mencionan en este score si ha habido una encefalitis de por medio o no, si ha habido resistencia al diazepam, sí o no, porque a veces el estado epiléptico ocurre y luego por alguna razón no se le dio la benzodiazepina y cuando se le da la benzodiazepina el estado epiléptico para. Bueno, eso es obvio, ¿no? Que la cosa irá mejor. Si hay anormalidades en la imagen, a veces hay lesiones unilaterales o bilaterales, eso también da un score más alto y si el paciente necesita intubación es más alto, ¿no? O sea, cosas más que me parece que son obvias y tienen un peor pronóstico. Si el paciente sobrevive, generalmente del estado epiléptico refractario y superrefractario, generalmente el paciente va a tener algún tipo de atrofia cerebral, van a haber microhemorragias y quizás lo más común es que todos ellos tengan epilepsia refractaria. Si bien no en estatus, va a tener crisis relativamente frecuentes que en algún momento van a necesitar evaluadas para ver si el paciente requiere cirugía de epilepsia. La recurrencia de los estados epilépticos no es común. Yo he seguido varios pacientes con estado epiléptico refractario y superrefractario, y en verdad la recurrencia no es común. Yo creo que es por el hecho que están monitorizados por el neurólogo y por sus médicos de manera más intensiva, de tal manera que ni bien haya alguna indicación de que la cosa no está yendo bien, entonces uno se pone más agresivo con las medicaciones, ¿no? Pero generalmente no ocurre recurrencia. En cuanto al costo, esto es algo muy importante, o sea, si ve en la gráfica, en ambas gráficas, se ve que sobre la mano izquierda tenemos todos los estados epilépticos, el que le sigue, que es el estado epiléptico no refractario, el estado epiléptico no refractario, el costo es más o menos este es un estudio europeo de 4.000 euros. Cuando ya hay epilepsia refractaria, si bien la cosa no sube mucho, porque bueno, son solo 24 horas, ¿no? Cuando ya el paciente llega a un estado epiléptico súper refractario, el costo va pues por los cielos. Y esto tiene que ver con el hecho de que se está usando una cama de cuidados intensivos por mayor tiempo, y la otra es el hecho de que hacemos evaluaciones que son más costosas para determinar la causa, ¿no? Y obviamente el hecho de que se van a usar más medicaciones. Bueno, y finalmente para concluir, solamente hacerles hincapié en que si bien el estado epiléptico es una emergencia neurológica relativamente común, los estados epilépticos refractarios y superrefractarios no son comunes, son raros, pero yo creo que la detección y el conocimiento de que existen va a permitir un manejo más rápido, ¿no? Si bien el manejo es difícil, simplemente el hecho de estar consciente de que estamos lidiando con un estado de epilepsia refractario o superrefractario va a hacer que uno piense que es importante comenzar a usar ya, por ejemplo, agentes neuromoduladores como la metilprednisolona, que le permitiría, que como les mencioné, tiene que ser usado en las primeras 48 horas, probablemente permita un manejo adecuado del paciente. Como son casos raros, la epilepsia refractaria y superrefractaria son raros, hace falta mucho más evidencia para saber qué es lo que verdaderamente hay que hacer y no simplemente hablar en base a la experiencia, ¿no?
Bueno, aquí voy a parar. Ya hay una pregunta en el chat. No sé si puedo ya responderla o no. Sí, sí, doctor, ya puede empezar a responder las preguntas del chat. Muchas La, gracias. prim- Entonces ah, sí, la dice, primera bueno, decía, ok, ah, ¿usted la lee o sí, si yo la después leo? de reducir los anestésicos el paciente nuevamente entra en estatus, ¿cuántos días más podemos seguir con los anestésicos? Si después de recibir los ejercicios nuevamente entre estados, bueno, ha pasado, ¿ah? Ya nos ha pasado que, por ejemplo, el paciente vino, fenitoína, le agregamos levetiracetam, no paró la cosa, inmediatamente empezamos con midazolam. Obviamente, una vez que tú ya empiezas los anestésicos, también estás ya teniendo o poniendo en tu mente que vas a usar por lo menos 2 o 3 fármacos anticrisis, ¿no? Entonces, si empezamos con la fenitoína y digamos agregamos el levetiracetam y por ahí decidimos agregar el ácido valproico, pero con el midazolam no funciona, o agregamos el propofol y en esa combinación para la crisis, y ya, entonces ya no se ve más crisis, comenzamos a reducir los anestésicos, pero al mismo tiempo comenzamos a subir los fármacos anticrisis. Vemos que de repente el paciente cae de nuevo en crisis, sobre todo de tipo electrográfica, que es lo que hemos visto con más frecuencia. Uno puede reiniciar el midazolam, o si lo está usando, baja la dosis, generalmente de uno, porque no bajamos la dosis de ambos simultáneamente, ve que las crisis recurren, entonces uno puede volver a la dosis anterior, ¿no? Como les digo, no es lo ideal tenerlo por mucho tiempo en estos anestésicos, pero si hay necesidad de hacerlo, se hace, y simplemente lo que hay que hacer es monitorizar la función hepática y la función renal, que generalmente son las que se comprometen más frecuentemente. En Eh, relación al diagnóstico del estado epiléptico no convulsivo, ¿los criterios de Salzburgo siguen vigentes o es suficiente con la nueva terminología cuando menciona los patrones periódicos de actividad rítmica? Esa es una excelente pregunta. En nuestro centro ya estamos usando la terminología de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, en los cuales se usan los patrones periódicos, actividad rítmica y modificadores, ¿no? Por ejemplo, anteayer estuve de guardia y nos llegó un paciente que está en estado no convulsivo, perdón. Le hicimos un electroencefalograma, vimos que está en estado convulsivo, pero salió con la administración de levetiracetam y fenitoína, paró y ya se despertó y de repente ¡pum!, se vuelve, su compromiso de conciencia no baja. Entonces lo que hacemos es, ponemos de nuevo el eje y vemos que tiene estos patrones periódicos, lo que le llamamos patrones periódicos lateralizantes, o antes se llamaban, en inglés se llamaban PLEDs, ahora se llaman LPDs. Pum, pum, en el lado derecho, frontotemporal derecho, pum, 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 pum. Y el paciente estaba inconsciente, no respondía. Entonces, en esos casos es importante esa nueva terminología. Y si bien uno siempre cree que el LPD o las descargas periódicas son interictales, si el estado clínico del paciente indica que está en coma o que está con compromiso de la conciencia, nosotros asumimos que esos patrones periódicos son ictales y lo tratamos como eso, ¿no? Nosotros usamos la nueva terminología ahora. Muchas gracias, doctor. No sé si el auditorio tiene alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su gran presentación. La verdad, nos dio como las claves para hacer un tratamiento de estado epiléptico. Y a nombre de los organizadores y desde aquí, desde Oruro, Bolivia, le mandamos un gran saludo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós a todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.